Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Me da un poco de risa escucharme bajo estas circunstancias. Los tres tenemos algún tipo de aflicción, pero aquí estamos muy contentos, dispuestos a grabar un programa más para ustedes. No puedo empezar el programa sin antes saludar a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Bien, y si puedes empezar el programa, hace rato ya lo habías empezado sin saludarnos. Nada más que hubo problemas técnicos como los que está teniendo Dave ahorita en su cuerpo y ya nos saludó. Antes de pasar con Marquiño, quiero saludar y agradecer a mi querido amigo Luis Sandoval, que me mandó de Italia esta Divina Comedia en italiano y anotada. Yo pensaba que era una versión en italiano y en toscano, pero no, es más bien una versión en italiano anotada muy interesante. Te Entonces faltaron ahí dos andaba, copias, compa. pues no, ya se regresó, andaba en Bérgamo, donde juega el poderosísimo Atalanta y nada más se acordó de mí, de ti no, porque le caes un poco mal, pero pues nada te creas. Pues ya, muchas gracias Qué y, padre. ajá, saludos y muchísimas gracias. Gran regalo, qué padre. Y por ahí, si ustedes no han visto nuestro programa del infierno, no se lo pierdan, que hablamos muy padre de ese tema. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mejor que tú, pero también me duele mucho la cabeza, así que este programa lo va a salvar Alfa. Todos confiamos en él. Todos A confiamos ver, en pero él. es que yo siempre salvo los programas, eso no hay duda. No sé de qué estás hablando. La pregunta es, ¿por qué no te quitaste el maquillaje de los ojos? Es que acuérdate que estamos cerca de Es, Halloween, es, entonces es es maquillaje parte, natural. es correcto, es parte de. Y bueno, Entiendo. amigos, el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar del mito de la cueva. Vamos a reproducir un pequeño video y a partir de ahí vamos a platicarles un poquito. Adelante. Empezaré a compartir, me dicen cuando ya se vea y se escuche. Se ve, se escucha. ¿Qué es la realidad? ¿El conocimiento? ¿Cuál es el sentido de la vida? Grandes temas que podrías abordar figurativamente explicando la existencia como un viaje por un camino o por el océano, una escalada, una guerra, un libro, un carrete de hilo, un juego, una ventana de oportunidad o un parpadeo demasiado corto de la vida de una llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida es como estar encadenado en una cueva, obligado a ver sombras que revolotean por una pared de piedra. Bastante alegre, ¿verdad? Fue lo que en realidad sugirió Platón en su alegoría de la caverna, incluida en el libro séptimo de La República, en la que el filósofo griego imagina la sociedad ideal, analizando conceptos como justicia, verdad y belleza. En la alegoría, unos presos han sido confinados a una caverna desde su nacimiento, de espaldas a la entrada, sin poder girar la cabeza ni ver el mundo exterior y con un fuego detrás. Ocasionalmente, gente y otras cosas pasan por delante de la entrada de la cueva, proyectando sombras en la pared que ven los cautivos. Los prisioneros nombran y clasifican estas ilusiones creyendo que perciben entidades reales. De repente, un preso es liberado y llevado fuera por primera vez. La luz hiere sus ojos y encuentra el nuevo entorno desorientador. Cuando le dicen que las cosas alrededor son reales, mientras que las sombras eran meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras le parecían mucho más claras, pero poco a poco sus ojos se adaptaban hasta poder mirar los reflejos en el agua, los objetos directamente y finalmente el sol, cuya luz es la fuente última de todo lo que ha visto. El prisionero vuelve a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no se acostumbra a la oscuridad, y tiene dificultad para ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros creen que el viaje lo ha hecho estúpido y ciego, y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que se siente siendo un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solo está cómoda en su ignorancia, sino que es hostil a cualquier persona que la señala. De hecho, en la vida real, Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno ateniense por perturbar el orden social, y su alumno Platón pasa gran parte de La República despreciando la democracia ateniense mientras fomenta el Estado dirigido por reyes filósofos. Con la parábola de la cueva, Platón puede que argumente que las masas son demasiado tercas e ignorantes para autogobernarse. Pero la alegoría ha capturado la imaginación durante 2400 años porque se puede interpretar de muchas más formas.
Es importante destacar que la alegoría está conectada a la teoría de las formas, desarrollada en otros diálogos de Platón, que sostienen que, como las sombras en la pared, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales, tales como la redondez o la belleza. De esta manera, la cueva lleva a muchas cuestiones fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento, el problema de la representación y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos, existen las formas ideales en la mente de un creador. Los filósofos del lenguaje ven las formas como conceptos lingüísticos. La teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros aún se preguntan si realmente podemos saber que las cosas fuera de la cueva son más reales que las sombras. Al ir viviendo, ¿podemos estar seguros de lo que creemos que sabemos? Tal vez un día un rayo de luz perfore un agujero en tus verdades más básicas. ¿Te liderarás luchando hacia la luz, incluso a costa de perder amigos y familiares? ¿O seguirás en la ilusión cómoda y familiar? ¿Verdad o hábito? ¿Luz o sombra? Decisiones difíciles, pero si te sirve de consuelo, no estás solo. Hay un montón de nosotros aquí abajo. Gracias por mirar TED en español. Si le gustó este video, haga clic en suscribirse y no se pierda. Muchas gracias, Jorge. Y la verdad, bueno, elegí este tema porque me parecía muy interesante. Por ahí les vamos a dejar el link del video en la descripción por si lo quieren volver a ver. Está su versión original también en inglés y es muy interesante. Y bueno, este video se puede tomar, más que el video, obviamente la teoría se puede tomar de diferentes formas. Entonces, pues me parecía muy interesante desde que me acordé que por ahí me lo enseñaron en prepa. Decidí traerlo el día de hoy porque me parece muy interesante saber ustedes qué opinan. No sé si quieras iniciar, Jorge o Alfa. Em, pues bueno, creo que en cuanto a alegorías van o metáforas filosóficas, o sea, que han sido creados por filósofos como para explicar algún punto de esta, yo creo que es la más famosa de todas. No es mi favorita, o sea, es buena, hay otros que me gustan más, pero creo que sí es por mucho como la más, quizás la más influyente que hay. Qué bueno, Eh, perdón que te interrumpa. La verdad, por eso también la elegí, porque creo que es una que todo el mundo conoce o la mayoría de la gente. Yo recuerdo que en alguna clase me la enseñaron en preparatoria, entonces sería interesante abordarla. sí, de hecho es muy común en clase de prepa que lo utilice. Yo ahí lo que, o sea, de las cosas que veo como importantes como de esa alegoría, para mí la alegoría tiene que ver con la concepción que Platón tenía de la educación, tal cual. O sea, es como si tuviéramos esta idea de que para Platón la educación fuera como voltearse, tal cual. O sea, es una liberación, y es una liberación que te exige dar un giro de 180 grados. A lo que me refiero con esto es, tienes que ver por completo hacia el otro lado, tal cual, ¿no? O sea, estábamos viendo siempre hacia adelante, pensábamos que eso que estábamos viendo enfrente era la verdad absoluta, no teníamos que realmente hacernos muchas preguntas. Y en realidad estábamos lo más alejados posibles como que de esa realidad. Entonces, esa educación, en teoría, cuando la educación es adecuada, cuando es una educación que va a hacer que la persona se libere, que hasta cierto punto es lo que hace la filosofía en teoría, creo que desde el punto de vista platónico, entonces es una educación que va a hacer que des un giro completo de 180 grados y que después de dar ese giro de 180 grados vas a empezar como a emprender un camino hacia arriba. Es como un viaje vertical. Esto, por ahí creo que alguna vez lo comenté en otro capítulo, la República tiene muchas referencias a lo vertical, así, durante toda la República, que es un libro extenso, y esa verticalidad, digamos que es una forma en la que Platón te estaba diciendo, digamos, que hacia arriba estaba el bien y que hacia abajo estaba la ignorancia o el vicio. Entonces, hay muchas referencias a eso y una de ellas es precisamente el mito de la caverna. Ahí la persona que se libera y que va a intentar salir de la cueva justo va a ir hacia arriba. La salida de la cueva está hacia arriba y en ese trayecto entonces se va a ir acercando cada vez más a la verdad y cada vez más al bien. Pero no es un viaje sencillo, de hecho es un viaje que duele, tiene diferentes tipos de dolor.
El primer dolor descrito ahí, creo, en la alegoría es cuando la persona voltea a ver el fuego que está atrás. Ese fuego que es un fuego artificial, o sea, que es una fogata, pero como la persona nunca lo ha visto de frente, o sea, imagínense usted estar en un lugar muy oscuro y solo estamos viendo los reflejos de las sombras a través de, o sea, en la pared. No es lo mismo ver esa luz reflejada en una pared a ver ya directamente la fogata y el fuego, ¿no? Y cuando ves ese fuego, por primera vez este hombre se encandila, ¿no? Y es como un dolor físico. El segundo dolor físico, perdón, más bien el segundo dolor psicológico es, pues, empezar a darte cuenta que había mucho más de lo que tú pensabas, ¿no? Y que el mundo no era lo que tú creías. Es ir rompiendo como esos, pues, paradigmas. Y una vez que la persona sale de la cueva, el segundo dolor físico es ahora el sol, ¿no? Y el sol es así como esa fogata, pero a la 10ª potencia, porque ahora ya es una luz que al principio encandila y cega por completo a esta persona que está saliendo de la cueva. Entonces es como si de repente voltearas a ver a la cara a Dios o vieras tal cual el mundo así como es completamente desnudo. Y eso es como demasiado al principio para los ojos de este hombre. Y el segundo, digamos que peso o dolor psicológico es ahora sí ya ver todas las formas reales, ¿no? Así tal cual. Eh, Creo que aquí, pues el señalamiento de lo que significa está muy claro. O sea, siempre duele darte cuenta que estás equivocado. Y sobre todo cuando estás equivocado sobre cosas tan importantes. Acá la persona que está en la cueva está equivocada de absolutamente todo. O al menos esa es la postura que tiene Platón. Acá yo trataría como de aterrizarlo un poco a nuestras vidas, pero cuando yo dejé de creer en un Dios cristiano, a mí me dolió. Ya alguna vez les conté esta historia de cuando estaba ahí llorando en un coche en la Soriana de niño, simulando que no había Dios, no la voy a contar otra vez, pero es un poco eso, o sea, cuando tienes una creencia muy metida, muy arraigada, que llega hasta lo más profundo de ti y de repente te das cuenta que esa creencia ya no te da sentido, ya le encuentras demasiadas grietas, ya no puedes vivir de una forma congruente con esta creencia. Entonces, eso al principio duele un chorro. O sea, es un dolor muy importante. Ya después puede ser liberador, eso sí. Y creo que eso también se ve en esta alegoría. Pero al principio, confrontarte con, con que el mundo se te haga menos inocente, con que el mundo se te haga menos simple, con que el mundo se te haga menos digerible, eh, pues siempre te va a doler. ¿Quieren hasta ahorita comentar algo, Alfa? Yo nomás quería, me acuerdo mucho de lo que pasó, por ejemplo, con Copérnico, a propósito de lo que decías, o sea, qué interesante. eh, es un flashback directo a lo que sucedió, o sea, la gente se fue en contra de él por decir que la Tierra, o sea, que el universo no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Entonces, cómo el cambiar el status quo en el que estamos, siempre históricamente para la humanidad, como tú dices, ha sido muy difícil, o sea, es muy complicado el darse cuenta de la verdad de las cosas. Eh, esa fue una de las partes por las cuales elegí esto, o sea, me parece muy interesante ver que en realidad cuando esto sucede, es cierto, como tú dices, o sea, es muy difícil poder aceptarlo. Sí, y eso que Copérnico fue bastante político, ¿no? En su momento, porque él sabía del peligro, ¿no? Que era irse en contra como de la postura de la iglesia. De hecho, en algún momento hasta llegó a vender su idea como de el heliocentrismo, como del sol en el centro de la Tierra, nada más como si fuera un modelo para poder leer más fácil las estrellas, el zodiaco y todo eso, ¿no? Él obviamente sí creía en su modelo, pero lo vendió así, nada más como si fuera algo práctico, pues para que no se le echaran encima. Ya después el que ya lo trató, más bien como que ya encontró pruebas físicas del heliocentrismo fue Galileo. Y acuérdense que Galileo acabó en un arresto domiciliario mandado por el Vaticano y que además lo hicieron renunciar y rechazar sus propios descubrimientos, ¿no? Pero sí, o sea, es precisamente eso. O sea, la idea que tiene Platón, yo creo, es que encontrar la verdad está cañón. Así.
Encontrar la verdad está canijo. Está mucho más fácil vivir en el mundo de la política, vivir en el mundo de la economía, del dinero, de las relaciones sociales, eh, y no tanto vivir en el mundo de esa búsqueda de la verdad. Para buscar verdades tienes que estar realmente enamorado del conocimiento, o sea, tienes que tener una pasión gigantesca por vencer como la ignorancia humana. Y se supone que eso desde un punto de vista platónico es precisamente lo que hace el filósofo. El filósofo es aquel hombre que está enamoradísimo del conocimiento, que se siente incompleto y que de sentirse incompleto justo lo lleva a querer conquistar esa verdad como un hombre conquistaría a una mujer, tal cual, ¿no? Y esa pasión que tiene gigantesca es lo que hace que no se detenga, pero es que de esos hombres hay pocos, es la idea. O sea, acuérdense de este mito de los metales que una vez también platicamos de que había hombres de oro, de plata y de bronce. Los de oro son los filósofos, los de oro son los que tienen ese potencial de ser filósofos, los de oro son los que tienen esta hambre de conocimiento, pero si nos fuéramos a cuestiones de cantidades, hay menos oro que todo lo demás. Es como en la vida real, ¿no? O sea, el oro vale más porque hay menos, es como más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Platón siempre fue elitista. O sea, Platón sí era muy elitista en este tipo de pensamientos porque para él la mayor parte de la gente no tenía la capacidad para ser un filósofo, no la tenía. Eh, y eso quiere decir que ahora sí que tienes muy pocos de dónde elegir y esos muy pocos tienes que educarlos muy bien justo para que se liberen, para que se den la vuelta y para que confronten el mundo tal cual es. Y aún así sigue siendo muy incómodo, porque luego aquellas personas que están realmente comprometidas con encontrar la verdad, eh, sí son continuamente tachadas de locos, son continuamente tachadas de brujas, o de brujos, o de Seguidos. hechiceros, o de lo que sea. O sea, ¿cuánta gente no han quemado, o colgado, o matado, o desaparecido, o arrestado, nada más porque tiene una forma más auténtica de explorar explorar el acercamiento al conocimiento, a la verdad, a todo eso, ¿no? Y eso es en teoría lo que hace el filósofo. Eh, por eso después en ese mito, creo que ponen esto, o sea, una vez de que esta persona llega afuera, ya se aclimata a la luz, ya puede ver ese sol, ¿no? Que ese sol es como si fuera un hijo del bien en un concepto ideal, haz de cuenta, ¿no? O sea, como si fuera una especie como de Dios sin serlo, pues, pero como si fuera la perfección y el bien absoluto. Eh, y ya que estás allá afuera, es como si de repente alguno de nosotros tuviera acceso al paraíso. Y una vez que estuviéramos en ese paraíso, tuviéramos, o sea, sintiéramos esta necesidad, como a cierto punto ética, de regresar con el resto de los esclavos y decirles, compas, lo que están viendo no es la verdad, el mundo de acá afuera está chingoncísimo, salgan conmigo, ¿no? Y una vez que esta persona, este filósofo regresa, vuelve a bajar a este mundo de sombras, eh, obviamente no le creen, ¿no? Entonces creo que al menos en ese sentido está muy padre la alegoría. Yo honestamente no, no comparto ahora sí que algunas cosas del platonismo, el mundo de las ideas y todo esto, yo no creo en él. Pero al menos esta forma de leer la alegoría como de decir, está difícil enamorarte de la búsqueda de la verdad, está difícil realmente explorar el conocimiento y la reflexión y hacerlo de una forma muy auténtica, y está doblemente difícil después tratar como de enamorar a los que no están enamorados de esa exploración, ¿no? De esa filosofía, tal cual, o sea, que no la tienen como parte como de su espíritu, ¿no? Alfa y yo hemos dado clases de filosofía y creo que lo hemos notado un montón. O sea, a veces tienes alumnos que les das dos, tres palabritas y ya están metidísimos y nunca, nunca los vas a perder por el resto del semestre, y tienes otros que no importa de qué forma les expliques lo que quieras y lo hagas hermosísimo o visual o lo que quieras, y simplemente no se meten. Y no solo no se meten, sino que lo ven como lo más inútil e inaccesible del universo. Sí, Justo eso, perdón,
Justo eso te quería preguntar. Decías que Platón en ese sentido era muy elitista y que decía que realmente eran muy pocos los que tenían esta capacidad de poder ser, pues realmente filósofos y de poder realmente hacer un cambio y entender y tener este amor por el conocimiento. ¿Ustedes comparten eso que decía Platón? En el contexto en el que estamos ahorita, yo creo que sí. Me gustaría decir que no. Antes era la idea de que no. O sea, antes, de hecho, cuando empecé a dar clases, yo tenía como esta idea de cambiar el mundo a través de la educación y todo eso. Ahorita, no sé, ya lo veo un poco diferente. Yo sí siento que la mayor parte de o sea, que sí al menos una buena cantidad de personas no tienen de forma nata una curiosidad. O sea, tienen una curiosidad a lo mejor de niños, ¿no? O sea, pero una vez que ya crecen, creo que es difícil que se les despierte un interés, ¿no? Por explorar este tipo de temas. Y en ese sentido, pues sí siento que realmente no es para todos. Eh, ¿Tú qué y opinas, Alfa? no solo Platón comparte esa idea, o sea, Nietzsche piensa lo mismo. Nietzsche tiene un librito que se llamaba, creo que en inglés es On Education, no me acuerdo cómo lo pusieron en español, o creo que es El porvenir de nuestras escuelas, una cosa así, del porvenir de nuestras escuelas. Y él dice también lo mismo, eh, o sea, dice que realmente no todas las personas tienen como ni el mismo interés ni la misma capacidad. Él se va un poco más agresivo, pues, pero creo que también tiene un punto de vista similar. ¿Qué vas a decir tú, Alfa? ¿O qué opinas? Yo creo que es verdad que no todos tenemos el mismo interés ni la misma capacidad, pero eso no implica que no todos podamos tener un cierto recorrido, un interés o pues un estudio lo suficientemente apropiado para que afecte o que mejore nuestras vidas. Por ejemplo, yo no tengo ni el suficiente interés ni la misma capacidad de correr los 100 metros como un profesional jamaicano, ¿no? No lo tengo y me va a despedazar siempre, pero si yo entro en un régimen y si yo entro en un entrenamiento y luego todo eso, lo puedo hacer muy bien y lo puedo hacer hasta cierta forma, de una manera adecuada, me puedo superar y puedo ser destacado. Igual, de la misma manera, hay gente a la que lo único que le interesa es el dinero, hay gente a la que lo único que le interesa es el trabajo, hay gente que siempre se está evadiendo, hay gente que bla, 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 bla. Podemos decir muchas cosas, pero creo que a todas esas personas se puede encontrar la manera, porque siempre hay un porqué de las cosas y siempre hay un camino que fuimos recorriendo para llegar hasta ahí. Y tal vez si tú y yo lo intentamos con fulanito de manera específica, tal vez tú y yo nunca podamos llegarle a fulanito porque le caemos mal a fulanito, porque le representamos algo que él rechaza. Pero tal, o sea, sí creo que sí existe esa llave y sí creo que existe ese mecanismo y que existe ese camino que fulanito podría recorrer para verdaderamente ir descubriendo él en su propia manera, en su propio camino, ciertas reflexiones, ciertos cuestionamientos que nosotros le podríamos llamar que ya son filosofía y que él lo pueda vivir de una manera adecuada y chida. Creo que no sucede, creo que en la mayoría de los casos nunca llegamos a eso, en parte igual como tú dices, por los tiempos actuales y por toda la sobreestimulación que tenemos de todos lados, y yo creo que nosotros mismos, incluso nosotros tres, podríamos leer más y podríamos escribir más y podríamos prepararnos más, pero a veces preferimos salir a tomar o a veces preferimos jugar videojuegos o a veces preferimos ver ciertas cosas solo por placer. Y nosotros que tenemos ese perfil y nosotros que ya estamos orientados a eso y que decimos que nos gusta y que nos hemos dedicado a ello. Entonces las otras personas sí la van a tener más difícil, pero sí creo que pues de que se puede, se puede. No al nivel máximo, uno jamás será un Seneca o un CISEC, pero a nuestro propio nivel y con nuestras propias formas. Y está bien hasta ahí, yo creo que sí se puede. Está muy padre tu manera de pensar, porque como creo que como educadores es, pues es hasta cierta parte una obligación, el por lo menos intentar de corazón dar pues esa semillita, ¿no? De que puedan aprender. Evidentemente los temas pues serán diferentes, cada persona tiene un hambre diferente y en ese sentido pues tiene razón Jorge, creo yo de que por lo menos de manera natural, muy pocos pueden caer en esto,
pero estoy de acuerdo también con Alfa en el sentido de que, bueno, a lo mejor no van a llegar a niveles máximos, pero con dedicación y con interés, pues sí pueden mejorar en ese aspecto. Nada más quería Pero a hacer ese ver, comentario. voy a tratar como de defender el punto de vista platónico aquí, porque creo que no está peleado con lo que acaban de decir. O sea, yo también creo que cualquiera puede mejorar. Todos tenemos espacio de mejora, todos. Y es verdad que a lo mejor yo cuando doy clases sí trato de llegarles a todos. O sea, sí me preocupo por tratar de llegarles a todos, por tratar de que se queden con algo. Y a lo mejor aunque con algunos sea poco, ya con que es poco ya es ganancia para mí, ¿no? Pero lo que yo voy es, creo que a lo que se refiere a Platón acá es que, o sea, ser filósofo es algo serio desde ese punto de vista. O sea, ahora sí que arrojarte a esa búsqueda, ¿no? De la verdad. No es nada más mejorar un poco, tal cual. O sea, realmente es tirarle lo más alto, yo creo. Y en ese sentido, ahí sí yo creo que, como en todo, o sea, es como, olvídense un poco ahorita de la filosofía. Sí, todos, como dice Alfa, todos podemos correr. Yo estoy en clase de atletismo, cualquiera puede aprender a correr mejor, pero realmente, ¿cuántos pueden llegar a competir? Déjenme ustedes en una olimpiada, en un nacional. Muy pocos, ¿no? Y creo que acá Platón lo ha, creo que él lo piensa similar. O sea, en la República, por ejemplo, hay educación para todos. Hay educación para el de bronce, y hay educación para el de plata, y educación para el de oro. Lo que pasa es que es una educación diferente, dependiendo de las capacidades como de la persona, ¿no? Pero otra vez, muy poca gente realmente le podría sacar el jugo a esa educación de oro. Es el punto de vista de él. Eh, y además, para mí no solo son, otra vez, no solo es una cuestión intelectual. O sea, no es una cuestión de que puedas intelectualmente con eso, es también de que emocionalmente puedas con eso, y es también de que realmente tengas hambre de eso. O sea, otra vez, la parte que a mí más me gusta de toda la República es esta idea que tiene Platón de decirnos, nosotros somos lo que amamos. Así, nosotros somos lo que amamos. El eros está completamente ligado al hombre. Eh, si yo lo que más amo es el estatus, si lo que más amo es hacerme más poderoso, si yo lo que más amo es ser como el más influyente, eso va en contra como de ser filósofo, porque ser filósofo no se trata de eso. O sea, al menos no desde un punto de vista platónico. Ser filósofo se trata de encontrar la verdad, me guste o no me guste la verdad. Me dé algo a cambio la verdad, o no me dé absolutamente nada a cambio la verdad. No, o sea, es eso. Y entonces eso ya descalifica un chorro de gente. Hay personas que son brillantes, que tienen un cerebro que funciona 1 millón, pero que ese cerebro que funciona 1 millón lo están aplicando todos los días a cómo hacer más lana, y más lana, y más lana, y más lana, ¿no? Eh, pero para Platón de eso no se trata, encontrar la sabiduría. No va por ahí. El encontrar la sabiduría te exige renunciar a un montón de cosas, y a muchas formas de vida, con tal de realmente poder emprender ese camino, que es un camino complicado. Entonces, acaba teniendo pues muchas trabas. Y a final de cuentas, y eso nos pasa a todos, otra vez, o sea, complejizarlos, el mundo está cañón. Está más fácil a veces vivir en una concepción del mundo un poco más inocente, y la cosa con la inocencia es que una vez que se va, nunca regresa. Una vez que pierde la inocencia en el tema que sea, nunca regresa. Y esa complejidad también te da cosas, creo que padrísimas y bellas, y todo eso, pero sigue siendo difícil, porque siempre va a ser más sencillo explicarte la vida con ciertas narrativas aceptadas por todo el mundo, aceptadas en tu círculo social, y que le dan un orden a las cosas, independientemente de que sea una narrativa que está muy alejada de la verdad. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, somos seres sociales, somos seres que tenemos mucho confort de ser aceptados por los demás, y si de repente acercarse a la verdad me va a hacer ser un poco repudiado por otros, o al menos ignorado, puede ser algo con lo que muchos de nosotros no vamos a poder realmente. Me gustó mucho esta frase que mencionas.
Me gustó bastante. Nosotros somos lo que amamos. Está como para reflexionar también. Fíjate que ahorita que contabas eso, me acordé ahorita hablando un poquito de cultura pop, de la película de Matrix. ¿Se acuerdan de la uno? El Ujú. villano de la primera película de los humanos es esta persona que le pide pues a uno de los agentes que lo regrese a la Matrix, porque él no quiere vivir en la realidad, porque es difícil, porque pues no hay comida, porque no hay electricidad, porque vivir en un mundo totalmente destruido, ¿no? Y él explica, le dice, aunque yo sé que lo que estoy comiendo, pues realmente no es una comida, es una señal que ustedes me están dando. Yo prefiero vivir en esta mentira y ser millonario y tener todo lo que yo siempre quise tener, a vivir en esa verdad horrible, lo que representa el mundo, ¿no? Entonces, no sé, me acordé de eso y qué interesante lo que mencionas. De hecho, esa parte de Matrix yo creo que sí es muy platónica. O sea, embona muy bien con esa alegoría, porque además, justo Platón va haciendo varias críticas cuando trata, justo antes de hablar del mito de la caverna, tienen en un par de libros toda una exposición de las formas y del bien y de todo lo demás, lo justo, etcétera. Y dentro de esas reflexiones que hace, una de las cosas que trata como digamos, como de criticar, es decir que, por ejemplo, que el bien no está nada más en el dinero, que eso nada más es un medio, y que el bien, el mejor de todos los bienes, tampoco está en el placer. O sea, hace una crítica al hedonismo. Si hay filósofos que, por ejemplo, ponen el hedonismo como completamente ligado al bien, como John Stuart Mill, por ejemplo. Los utilitaristas hacen mucho eso. Pero Platón no, y Sócrates tampoco, al menos desde el punto de vista de Platón. Eh, y si te fijas, este personaje de la Matrix es precisamente esto. O sea, él lo que está haciendo es, regrésame a un mundo que aunque sea virtual, que aunque sea un mundo digital, me va a estar trayendo a mí el máximo placer posible. O sea, desde una postura hedonista, pues tiene sentido. O sea, si la verdad, si la realidad realmente es desagradable, es dolorosa, es fea, es sucia, eh, entonces, pues, ¿por qué demonios voy a querer vivir ahí? ¿No? O sea, y si me puedes a mí armar este castillo, aunque sea de naipes, pero yo adentro voy a tener los placeres de la vida al máximo, pues entonces, ¿por qué demonios no me regresas a eso? Que a final de cuentas, o sea, Matrix es una película, pero creo que de todas formas eso es lo que muchos de nosotros estamos jugando ese juego, tal cual. O sea, muchos de nosotros estamos jugando a, a, a encontrar esa vida con los máximos placeres, sin realmente tomarnos en serio y cuestionarnos ciertas cosas que tienen que ver con la existencia humana. eh, eh, y esa la hacemos a un lado simplemente para tratar de vivir este placer al máximo, ¿no? O sea, es como una idea, creo yo, de abordar esa parte de Matrix desde una alegoría de la caverna. Que es un poco lo que decía ahorita Alfa también, ¿no? O sea, que todos caemos en esta parte, aunque tengamos o no la capacidad de aprender más, de leer más, pues caemos en el hedonismo, ¿no? De buscar, pues, lo que nos da placer en general en la vida, ¿no? Que ahí sí se puede hacer una crítica hasta utilitarista de decir que hay niveles de placeres, ¿no? Y hay placeres refinados, que te vas a perder si no exploras también de una forma más intelectual ciertas partes de la vida, pues, pero bueno, aún así creo que el ejemplo, sigue aplicando. ¿Qué alfa? ¿Por qué fruñes? ¿Qué opinas, Alfa? Porque no me dejan hablar, porque no están en lo mismo, no saben de lo mismo, le dieron muchas vueltas a lo mismo. Pues habla. Pues Ya hace eso rato es a te di lo que la voy. palabra y no lo quisiste. Porque no quería hablar de eso, porque sobre lo que tú estás diciendo, estoy completamente de acuerdo. Pero para lo que tú estás diciendo hay que aceptar ciertas premisas y hay ciertas premisas que yo no acepto de Platón. Por ejemplo, eh, o sea, esto es un poco aparte, ¿no? De lo que tú estás diciendo. Yo en realidad yo siempre he estado en contra de Platón por este tipo de actitudes que él tiene de superioridad, en donde él asume que conoce la verdad y en donde él asume que conoce la verdad absoluta
como si no todos tuviéramos sesgos. Ahora, también esto es muy injusto hacerlo ahorita, porque lo que estoy haciendo es una figura retórica que se llama el muñeco de paja. Yo estoy agarrando a Platón ya cuando tiene miles de años muerto y lo estoy atacando y él no está aquí para defenderse. Entonces esto, por eso tampoco me gusta hablar de Platón porque digo, pues sí, estoy atacando a un hombre muerto, pero también estoy atacando al filósofo más influyente de todos los tiempos. Y eso es a lo que voy. Yo, en lo que sobre todo me cae gordo es el tipo de influencia que ha tenido Platón, porque Platón sí es el filósofo más influyente de todos los tiempos, pero también es muy versátil y también tiene muchísimas formas y también tiene muchas cosas y hay que verle bien los matices. Y creo que su influencia, sobre todo la buena, es mucho por lo que influyó en Aristóteles y cómo Aristóteles le responde, pero también tiene mucha influencia que yo considero negativa, tiene mucha influencia que tal vez ha sido mala interpretación o que ha sido, no sé, en la que yo no estoy de acuerdo. Una de esas es cómo se enseña Platón en general, que es acercarnos a la verdad y el bien y la verdad cuando lo que estamos poniendo ahí es que es casi un asunto de teología y es que ya existe la verdad y que la verdad es el bien y que nuestro deber es acercarnos a esa verdad, pero en realidad, pues el problema está en eso, en creer que tenemos la verdad. Todos tenemos sesgos y Platón tenía muchos sesgos. Platón no se empezó a interesar tan a fondo en la política y en la justicia hasta que murió Sócrates. Y se nota inmediatamente cómo está completamente sesgado. Entonces, Platón también, su verdad está limitada. Él no tiene la verdad absoluta. Vamos a aceptar que, que Platón tuvo experiencias místicas y que era un filósofo completamente poderoso. Todas las verdades y todas las conclusiones a las que llegó también estaban sesgadas y hay que reconocer eso de entrada. Bueno, yo digo, él debería reconocer eso, es imposible que lo haga porque ya está muerto. Entonces yo quiero hacer una pequeña introducción al punto que voy a desarrollar y por supuesto que mi punto es contra Platón, pero pues porque David me orilló, porque David dijo, hay que volver a hablar de Platón, hay que hablar de la caverna. Entonces yo digo, no, Platón ya no, pero David sí, hay que hablar de la caverna. Pues me obligan a atacar al viejo Platón. Y lo que quiero decir es acerca de la cultura. Yo quiero ofrecer una definición de cultura que pues está por supuesto sujeta a todos los cuestionamientos, a todo lo que puedan decir y no creer de ella, pero pues yo la ofrezco y creo que la puedo defender un poco. Creo que la cultura es lo que nos enseña a ser humanos, nos enseña cómo ser humanos. Es decir, exactamente la forma determinada en la que somos y nos desarrollamos como seres humanos, porque ser, pues ahí está, ¿no? Y podemos ser humanos muy a lo animal, muy a lo instintivo, o podemos ser humanos de ciertas maneras, hay casi infinitas maneras de ser seres humanos. Y esas maneras generalmente las tomamos y las adaptamos a partir de la cultura, ¿no? Y pues generalmente es una cultura que heredamos, una cultura en la que nacemos, una cultura en la que nos vamos desarrollando y vamos tomando esas herramientas para ser como somos. Porque sabemos que si hubiéramos crecido en otra cultura, habría muchas cosas que haríamos diferente, muchas cosas igual, porque tenemos un nivel genético impresionante que nos va no determinando, pero sí nos va condicionando un poco, pero también culturalmente somos de esta manera, precisamente gracias a lo que heredamos y a lo que nos enseñaron. Entonces, al mundo nos enfrentamos como desnudos, sin saber nada, completamente solos o con herramientas. De nuevo, nos enfrentamos con herramientas, pero esas herramientas ya van, el nivel de la herramienta que tenemos sabemos que va moldeando un poco la manera en que vamos a interpretar el mundo y cómo vamos a transformar ese mundo. Entonces, eh, ¿a qué voy? Hablo de entrada que exista otra cosa. De entrada, desacreditar lo que vemos, desacreditar lo que sentimos, desacreditar lo que experimentamos, son palabras muy grandes. Es decir, tú eres un ignorante y yo estoy bien. Tú no has pensado y yo sí he pensado. Tú debes acercarte a cómo yo veo el mundo y a cómo yo lo vivo. Eso me parecen palabras muy grandes. No digo que no tenga razón, puede ser que sí tenga razón, pero me parecen palabras muy grandes. Y ahora, no me voy a centrar en eso. Al nivel de la educación, estoy muy de acuerdo en lo que dice Jorge, pero al nivel en donde se ha interpretado y donde ha influido Platón con mucha fuerza es a un nivel espiritual, a un nivel religioso y a un nivel metafísico. Entonces de eso yo quisiera hablar un poquito, porque, a ver, esto ni siquiera lo inventó Platón. Esta idea, Platón la hereda de Pitágoras y Pitágoras la hereda de India. Eso ya se sabe, eso
no hay ninguna discusión. Ahora, vamos a profundizar poquitillo en eso. Dice Judy Krishnamurti. Krishnamurti dice, supongamos que el místico, hay un místico religioso, el más profundo meditador, el más profundo sabio que va a llegar con su alma a los límites de lo conocido y va a ver el cosmos. Y cuando llegue a la verdad absoluta de ese poderosísimo místico, ¿qué va a ver? El místico cristiano va a ver a Jesús. El místico musulmán va a ver a Mahoma. Un místico budista, digamos, si es que eso existe, vería a Buda y luego mataría a Buda porque está en su instrucción matar a Buda y superar a Buda. Eh, entonces, ¿por qué? Porque ya tienen esa construcción cultural. Y cuando vemos el absoluto, si es que hay, bueno, yo sí creo que hay, o sea, yo sí creo que hay algo más allá de nosotros, ¿no? Pero bueno, sería como es fácil defender eso, ¿no? Hay muchísimos niveles energéticos, hay muchísimos niveles que no podemos percibir de nuestra realidad, que ya lo sabemos y que también nos influyen. Entonces, ¿cómo no decir que hay algo más grande de lo que somos parte? Lo que sí creo que hay mucho ego es en decir, yo ya sé cómo es, y en decir, así es, y se mueve de esta forma, y tenemos que acceder a eso de esa forma. Si tú accediste a algo de una forma y tú viste algo, eso no quiere decir que eso va a ser así para todos. El absoluto, por definición, no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Lo vamos a ver más o menos como somos nosotros, como el recipiente puede recibir esa gran cosa. Digamos que el absoluto es como el agua y nosotros somos relieves y el agua va a caer y se va a acomodar de acuerdo a esos relieves que encuentra. Y todos nosotros ya tenemos nuestro mapa de relieves. Entonces, hay dos películas que lo reflejan de una manera preciosa. Bueno, una no la he visto, pero está el libro y el libro lo refleja de una manera preciosa, que es la de Odisea 2001 y la otra película es Interstellar. Y en las dos ocurre exactamente lo mismo. En las dos son dos astronautas que atraviesan un hoyo negro, el evento horizonte y el tercer acto y todo esto, y llegan como a esta, no sé, multidimensión en donde ya no pertenecen a este estado, sino están ahí con todos los seres poderosísimos, galácticos y todo eso. Y en Odisea 2001, el astronauta, se encuentra en un hotel blanco. O sea, después de todo estar en las naves y después de estar muriéndose, atravesando todo, llega a un hotel blanco y un hotel blanco medio vacío. Y de repente escucha una voz y le dice, estás en un lugar en donde que nosotros preparamos para ti y tiene esta forma y tiene esta estructura para que tú medio puedas sentirte en casa y medio puedas tener relación con algo, asociarlo con algo que ya conoces, porque si vieras las cosas como son, te volverías loco y no podrías entenderlo, no lo soportarías. Lo mismo pasa en Interstellar, cuando este Matthew McConaughey, no me acuerdo cómo se llama, Matthew McConaughey ya llega a todo eso y ve el espacio, el espacio-tiempo como tal, o sea, el tiempo y el espacio en sus dimensiones todas, y le dicen, mira, te armamos esto medio, con medio de estas figuritas para que no te vuelvas loquito y medio lo entiendas. De nuevo, el absoluto en su máxima experiencia, cuando lo tenemos ahí, no vamos a poder entenderlo todo, vamos a poder entenderlo como somos nosotros, el envase, la forma del envase. ¿A qué voy? Si Platón, si un místico, si una persona súper sabia pudo ver eso y pudo interpretar eso, lo vio mucho como era él y no como es la verdad en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, de nuevo, no me estoy peleando ni con Jorge ni con David, me estoy peleando con mi versión de Platón, que es lo que me cae mal. Pero de nuevo, cada quien puede interpretar a su Platón, ¿no? Ten mucho cuidado de decir que esa es la verdad y que tú sabes cómo llevarnos a la verdad. Eh, Ay, como que me emocioné, ¿no? En mi lucha contra Platón, pero hay muchas más cosas que quiero decir. Y ya se me están olvidando, estoy hablando de la verdad de Platón, ayúdenme. Se me fue con la A idea ver, de en la lo que cultura. piensas, digo algo de eso, Sí, rápido. Eh, yo tampoco coincido con Platón en esa parte. De hecho, por eso dije que toda su teoría de las formas y todo eso es la parte que a mí menos me gusta de él. Pero sí le reconozco que Platón tiene muchas lecturas, tiene muchas formas de interpretarse, un montón. Y no solo, o sea, inspiró a muchísima gente, no solo a las que estaba a favor de su forma de pensamiento, sino también a la que estaba en contra. Inspiró a Nietzsche a irse a la yugular, y eso me encanta, porque también eso nos arroja después palabras geniales de Nietzsche, ¿no? Luego, al mismo cristianismo, ¿no? Las lecturas que hace San Agustín
desde autores romanos como Plotino de Platón. Hay versiones que dicen que justo eso fue parte de lo que lo llevó al cristianismo a San Agustín. Sí, sí, ya me Y, acordé, y, pero sí. y creo que ustedes, o sea, tú al menos, creo que de los tres, el más apasionado por el cristianismo eres tú, definitivamente. Y el cristianismo Pues no voy a también, permitir que Platón hable mal de mi señor, así no se y, y, puede. y el cristianismo le debe un chorro de cosas a Platón. Y el cristianismo también tiene lo que tiene Platón, o sea, tiene esta parte donde te dice, la verdad es esta. Pero como Platón, si ya vas viendo los detalles y las migajas y las formas y todo lo demás, hay cosas preciosísimas adentro Sí, sí, sí. y llenas de sabiduría. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Ya me acordé de lo que iba. Oye, A antes lo... de que continúen nada más rápidamente, Sí, me acordé de lo que dijiste y me gustó mucho porque me acordé de aquella vez que comentó Jorge que hablando de los dioses, que cuando realmente le mostró cómo era, cayó fulminado al no poder procesar tanta perfección y tanto a un dios en su esplendor, ¿no? Ahorita que dijiste lo de el tercer acto y esta parte de cómo pasaron y pudieron, pues, comprender un poquito cómo era, porque si lo hicieran se volverían locos. Me acordé de eso que nos comentó Jorge. y Es qué todo. chido que lo menciones justo aquí porque Jorge acaba de decir, Platón tiene muchas lecturas y si hay algo que tiene más lecturas son los mitos y justamente esa es una lectura muy buena de los mitos, aunque probablemente se refería a otra cosa, lo podemos leer así y aplica y es verdad, pero una verdad, ¿no? Una de las verdades que nos van a enriquecer la vida. Y eso es de lo que iba. Eh, Cuando ya tenemos los caminos marcados, definitivamente vamos a caer en ellos. El que busca encuentra. Y cuando ya tenemos el paradigma establecido, vamos a interpretar todo de acuerdo a ese paradigma. Y justamente también lo dijo Márquez, la influencia de Platón, ese era el punto que perdí y el que tenía que regresar. La influencia de Platón, sí, yo también estoy de acuerdo. El primero que le agradezco que existe es Aristóteles. Si Aristóteles nunca hubiera tomado la dimensión que tomó, si no hubiera sido por Platón. Entonces, ¿qué pasa? A lo que voy es a lo siguiente. Hay mucha gente, y esto creo que podemos estar de acuerdo los tres, mucha gente que se atreve a sentirse dos cosas. Superior porque dice que ya se iluminó y porque dice que ya vio la verdad y que los demás tienen que seguir el mismo camino que ellos. Mucho gracias a que existen estas figuras y estas imágenes, estos pensamientos en donde existe un camino hacia la verdad y donde hubo quienes, ahí está en la figura, el sabio, el que ve la verdad, regresa y trata de enseñarle a los demás que son ignorantes y lo van a querer matar. Y hay mucha gente que se siente así. Y eso, esto es nada más un conflicto personal y a mí me chocan. A mí me choca que estemos llevados por el ego. Y la otra es que cómo valoramos la vida. Por ejemplo, sí, para mí es un error querer valorar la vida solo como un tránsito hacia algo más. Y estas imágenes ayudan mucho a decir que lo que verdaderamente importa es la otra vida, es la verdad absoluta y no esta vida y no esto que estamos viviendo. ¿Y a qué voy con esto? De nuevo voy con los sesgos. Esta idea no nace en Platón, esta idea nace en India. ¿Y qué pasa con India? India tenía un contexto, Jorge lo sabe, tenía un contexto de sufrimiento terrible y un contexto de pobreza y de hambruna y un contexto de completa desesperación y miseria. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, es normal que existan ideas y es normal que existan ciertas evasiones. Las evasiones y la imaginación siempre son reales y funcionan como un mecanismo de defensa completamente sano para nosotros. Y no podemos descartar que la idea de que exista un mundo y una vida en donde todo esto va a ser recompensado y donde vamos a estar mejor, puedan hacer precisamente de uno de estos momentos de evasión en donde para poder soportar lo que estoy viviendo, digo, pero mañana me va a ir bien y mañana me va a ir mejor. Entonces, me conviene creer en esto. No es que lo invente. Yo creo que todas estas cosas, cuando vemos el mundo de las ideas o cuando vemos a Dios, creo que son experiencias reales, pero ya las vamos aceptando de acuerdo a nuestros sesgos. Ya lo dije antes. Entonces, hay cosas que nos conviene creer. Eh, todos sabemos que quienes creían más en el apocalipsis, quienes creían más en el fin del mundo, pues los pobres, los que estaban sufriendo, los enfermos, a los que convenía que se le acabara el mundo, ¿no? O sea, un rico no te va a seguir hacia el apocalipsis, porque el rico dice, pues no, pues prefiero creer que el mundo va a seguir y conservar mis riquezas. Si hay algunos que siguieron, pero la mayoría no. Y mi punto es Y, y, este. y si no, lo que va a hacer es que va a vivir la vida de perdición y luego va a pintar un mural perroncísimo
donde salga el juicio final y el vato va a estar en la parte que se salvó sonriendo y haciendo como cara de estoy arrepentido y soy todo pío. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos planteando? ¿Por qué decía eso de la cultura? Porque la cultura nos va planteando estas opciones de cómo interpretar la vida, que es como un lienzo en blanco y cómo la vamos pintando y cómo la vamos interpretando. Entonces, eh, si tú tienes una experiencia y llegas y la interpretas de cierta manera y dices, ah, wow, eso fue fregón. Pero si todo lo estás viendo ya a partir de ciertos ojos que estaban en otro contexto, eso es lo que a mí se me hace bien bien inadecuado, bien, eso no nos ayuda. Y quien te quiere enseñar a vivir esta vida para que disfrutes la otra, creo que no es el mejor camino. Creo que la gente debe primero aprender a vivir esta vida. En India existe esta idea de que todos al final de la existencia y de todas las transformaciones que vamos a tener, vamos a descubrir que somos Dios, ese gran Dios poderoso, ese gran Dios sabio, ese gran Dios que no sufre, ese gran Dios eterno, ese gran Dios gigante. ¿Por qué esa necesidad? Obviamente, pues porque somos seres humanos que nos sentimos pequeños, que nos sentimos impotentes, que nos sentimos ignorantes, que sufrimos. Por lo tanto, nos conviene, o sea, nos agrada pensar en que nos vamos a convertir en eso, pero hay un sesgote, es un sesgote, o sea, cuando yo quiero entender, empezar a entender este mundo, si la primera respuesta que tengo es otro mundo, eso no me va a permitir a mí desarrollarme con los pies en la tierra, apropiarme de la vida que estoy viviendo, porque voy a estar viviendo auténticamente pensando, soñando y viviendo para un mundo que justamente solo vive en una idea, que solo vive en mi cabeza. Entonces, ahorita sí, y mi problema es con la influencia que ha tenido Platón en ese sentido. Y Aristóteles lo dice, o sea, lo primero que tenemos que aprender es a ser seres humanos y a explicar este mundo con lo que tenemos aquí. O sea, es una tontería tratar de explicar todo lo que tenemos aquí con un mundo que estamos inventando allá. Entonces, respecto a la educación, estoy completamente de acuerdo en que es una metáfora válida, nada más pondría que es para llegar a una verdad, no a la verdad absoluta, sino a una verdad. Y que tal vez un maestro que ha vivido más, ha leído más, experimentado más, pues tiene más facilidad de poder discernir en cuál es una verdad un poco más adecuada para esos chavillos o esa gente que apenas está queriendo aprender. Y podría ser cuestionable, pero hay una tendencia a favor de quien ha vivido más y quien ha estudiado un poco más, ¿no? Pero sobre la verdad absoluta, ahí sí yo digo, sí, hay que vivir, o sea, lo más sano es aprender a vivir esta vida con sus errores, con sus problemas, con sus limitaciones, con su fregadez, con su miseria, con lo que es terrible y no tratar de lidiar con esto de entrada, fantaseando con que después se va a resolver en otra vida, sino lidiar con esto y una vez que aceptamos esto, es como lo podemos mejorar para nosotros, para los demás, y es como podemos crecer como individuos y como sociedad. Y creo que ese es en ese sentido en donde nos ayuda la cultura. Y la respuesta de Platón, no creo, o esa influencia que tuvo el mito de la caverna en la cultura, no es tan apropiado. Y ese era mi único pleito en este momento. Y la verdad, perdón, quedé muy contento con las respuestas que logré de ustedes. Era algo así, yo me esperaba y creo que se logró profundizar muy bien de la idea. Me gustó mucho porque, como iniciamos diciendo, pues es de los más famosos, ¿no? Y de lo que muchos jóvenes y adultos conocen. Y entonces el poder abrir este abanico y el poder experimentar cosas diferentes y el entenderlo de una manera diferente, creo que deja bastante. Y bueno, no sé si tengan alguna otra idea, sino para cerrar, si alguien quiere comentar alguna idea final. No sé si Sí, interrumpe bueno, Jorge, adelante. breve. No, sí, breve. Que por ahí, o sea, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Alfa, nada más apuntaría que yo creo que Platón no apuntaba hacia otra vida, creo que eso es más bien las interpretaciones postplatónicas. Eso sí es muy cristiano, por ejemplo. O sea, creo que más bien Platón apuntaba a que la verdad no se obtiene con los sentidos, a que la verdad más bien se obtiene con la mente. Creo que iba más hacia allá el resto de la filosofía que hizo. Sí tiene su mito que les conté de las reencarnaciones y la muerte y todo lo demás, pero creo que pues es diferente a eso. Pero bueno, últimamente hay muchísimas cosas en las que yo como
no concuerdo con Platón, pero me gusta mucho, saben lo que pasó hoy, ¿no? O sea, fue un tema que a lo mejor ya habíamos hablado de Platón antes, que a Alfa luego a veces le choca, pero que creo que siempre te acaba llevando a tener reflexiones padres, aunque sea para irte en contra de él, ¿no? Y algo que tiene Platón que no lo tiene igual Aristóteles, o sea, yo también en algunos temas me parecería más a lo que creía Aristóteles que Platón, pero en estilo siento que Platón se lo llevaba de calle. Platón es Y un poeta y es buen poeta. eso, hacia allá iba, o sea, la forma de los diálogos platónicos de explorar una idea desde muchas voces y personajes diferentes y cada personaje tiene una óptica completamente distinta de lo que es la verdad, está fregón. Porque a veces hasta te encuentras luego versiones o sea, reflexiones puestas en boca de alguien que no es Sócrates y que están bellísimas y que se supone que a lo mejor no sería la verdad y sin embargo eh, esa voz de ese sofista en ese diálogo está súper ultra genial y le puede sacar un montón de sabiduría. O sea, otra vez creo que se acaba pareciendo mucho Platón a mitos, tal cual. O sea, Platón pudo se pudo haber inventado un chorro de mitos él, ¿no? Porque era eso, porque tenía una voz Y lo de hizo. poeta. Sí, o sea, y eso es lo que está padrísimo de él. Entonces, en ese sentido, siento que yo me quedo menos en el hecho de estar de acuerdo o no con él y me quedo más en que su estilo te lleva a hacer un chorro de reflexiones bien padres. Y yo por último, nada más quisiera decir que me quedo con esta idea que me encantó. Siempre es para mí fantástico platicar con ustedes de somos lo que amamos. Se me hizo increíble y me encantó la reflexión que hizo Alfa de la cultura. Y bueno, amigos, pues un programa más. Esperemos que les haya gustado. Como siempre, por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas, que nosotros estamos muy contentos de poder tener esa retroalimentación y esa plática con ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Esperemos ya no con esta voz y con sintiéndonos un poquito mejor aquí en su podcast de la risa y el olvido. Bye. Por ahí estaría padre que nos pusieran en los comentarios alguna verdad que les Ah, dolió, de esas sí, verdades incómodas. está genial eso. A ver qué pasó. Ya cuando se dieron cuenta de algo, ¿no? Me Más gusta. allá de Santa Claus. Pero bueno, gracias. Pónganos alguna verdad. Santa sí existe, no le hagan caso a Márquez.